Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. Bueno, hemos llegado a el segundo episodio de esta segunda temporada de Acerca de Nada. Bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenido a mi amigo y compañero de ruta en esta aventura podcastiana, que es el señor Diego Valle. Hola, Diego. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, podemos decir feliz cumpleaños también, porque lo estamos grabando el día de tu cumpleaños. Mira qué bien. Exactamente. Qué diligente. Es así, uno se debe a su audiencia aún en el día de su cumpleaños, así que acá estamos firmes junto al pueblo, como diría una señal noticiosa. Y además de cumplir, en mi caso, 52 años, no tengo ningún prurito, porque creo que están bastante bien llevados. Sí. Se cumple un año, o se cumplió hace muy poquito, un año de pandemia, y es la excusa que elegimos para, de alguna manera, analizar estos últimos meses en los cuales, además de cambiar el mundo, la salud pública, la economía, etcétera, cambió muy fuertemente el mundo del audiovisual. Y en el mundo del audiovisual concentro desde el cine hasta el streaming. Así que nos parecía una buena excusa, una buena posibilidad para ver un poco qué tendencias se consolidaron de cosas con esta que retracción, de cosas, con esta retracción del consumo en el exterior, o sea, fuera del hogar, y cómo fue explotando todo lo hogareño, ¿no? Se juntan varias cosas. Esto podría ser una coda o una adenda de un análisis y previsión, o cómo decirlo, de un análisis y cierta perspectiva de futuro que hicimos el año pasado respecto de los cambios en el mercado del streaming y de los estrenos y distribuidoras y cómo se acomodaba el mercado del cinematográfico audiovisual a este marco de pandemia y a también siglo XXI, ¿no? Porque no solo es adjudicable, quizás la pandemia aceleró casos. Y hay varias cosas que se cristalizaron. Habíamos prácticamente cerrado el año con esa noticia bomba de Warner Media diciendo que sus estrenos iban a ir, sus fuertes estrenos, 17 si no me equivoco, eran para este año, iban a ir tanto en salas cinematográficas como en su servicio de streaming HBO Max, que hoy sabemos que se abre acá en el mes de junio, ¿no? Exacto. Va a estar disponible, no teníamos la fecha el año pasado, ya va a estar disponible en Argentina y en el resto de Latinoamérica, en esta carrera aceleradísima de todas las empresas. También estamos en la semana de vivir una experiencia muy particular con Disney Plus, plataforma flamante cuando cerrábamos el podcast el año pasado, que lo que ha hecho es un estreno muy fuerte. Habitualmente las películas de animación de Disney, tanto de Pixar como de Disney Animation, suelen ser de las que más recaudan en el año, en un año convencional de estrenos. Y hoy encontramos que hay un estreno importante que llegó a las salas cinematográficas y ahí está la colita de la noticia, en este caso bien vernácula, bien argentina, por si nos están escuchando de otro lado, que es la apertura de las salas a 10 días más o menos que ha ocurrido esto en el resto de Argentina. En algunas provincias ya estaban abiertas, pero se abrió prácticamente en todo el país y sobre todo donde hay mayor cantidad y concentración de salas, que es en el Gran Buenos Aires y en la capital federal, en todo lo que es AMBA. Y por otro lado, bueno, ¿qué pasó con esta película de Disney? Se estrena en las salas y se estrena en Disney Plus, pero en una modalidad muy particular, que es pagando, o sea, una suerte de suscripción premium que tenés que tener, que es, aparte de la cuota que vos pagás habitualmente, pagás un canon específico para consumir esta película por una cantidad de días. Entonces eso nos hace pensar un poquito en cómo es que está el mercado audiovisual y cuánto va a pregnar esta idea. Va a ser
interesante cuando Disney publique las cifras. Obviamente va a ser difícil también que lo haga, ¿no? Porque todas las compañías de streaming son un poco reticentes al tema del visionado, y sobre todo cuando en este caso hay una carga muy particular que es como la de cobrar un servicio aparte, ¿no? Claro, que además no es barato, ¿no? Son 1.050 pesos. Son casi 2,5 meses de suscripción. Exacto. Sí. Es muy caro porque, bueno, evidentemente, acordate que durante la pandemia algunas plataformas habían hecho algo similar y eran $20. Claro. Acá, digamos, hicieron un precio un poquito más acomodado, pero que, como vos bien decís, son 2,5 veces o casi 3 de algunas plataformas de lo que pagas por mes, digamos. Lo que pagas por mes en la misma Disney Plus. Claro, y además, bueno, esto generó la obvia reacción de los exhibidores. Sí. Vos pensás que Raya y el último dragón no fue estrenada por ninguna sala de Cinépolis, que era el Village, ni tampoco por ningún complejo de Cinemark y Hoyt. Porque obviamente, como perdieron la exclusividad, la famosa ventana que les permitía tener por lo menos 2 o 3 meses la película solamente en salas, decidieron boicotearlo. Y la película está hoy sí en unas 80 pantallas de la Argentina, de alguna cadena grande como Showcase y después solo de salas independientes, pero con cifras absolutamente ridículas. Hoy estaba viendo que a 9 días de su estreno lleva 18.000 espectadores en esas 80 salas. Más allá de que obviamente está yendo mucho menos público de lo habitual, una película animada de Disney con buenas críticas, como fue en este caso, hubiese llevado ya 1 millón de espectadores, o 800.000 o 700, iría en este momento. Hoy lleva 18.000. Primero porque obviamente el aforo, el miedo de la gente a ir al cine, por un lado. Por otro lado, las cadenas más convocantes no la estrenaron, y es cierto que quizás para una familia de 4, ¿no? Una pareja con 2 chicos, pagar 1.000 pesos y quedarse en la casa hoy es más económico que pagar 4 entradas de cine, más el transporte, más el pochoclo, la gaseosa, etcétera, etcétera. Así que, como primer balance, obviamente no definitivo, sino provisorio, no son buenas las cifras de Raya y el último dragón en salas. Raya y el último dragón, que es una película de Disney Animation. Acá cuestiones técnicas muy rápidamente. Disney tiene 2 subempresas, digamos, o ¿cómo es que se llaman? Estudios, se podría decir, claro, dentro de la misma empresa de animación. Uno es Disney Animation, con base en Los Ángeles, en Hollywood. El otro es Pixar, que lo absorbió. En su momento eran socios, hasta que lo termina absorbiendo cuando se termina ese contrato original, hace ya muchos años de esto. Lo termina absorbiendo Disney. Entonces quedó dividida en 2 la sección de animación. Pixar, con el histórico lugar de residencia en San Francisco, en el área de las afueras de San Francisco, también en la zona de California. Ahora, las 2 obviamente comparten equipos técnicos, pero uno puede notar algunas diferencias, y es interesante que en los últimos años ha logrado una identidad. Raya, la verdad, es una película que a mí me gustó mucho, que tiene este costado quizás no tan aleccionador que uno puede encontrar en las películas de Pixar, si bien tiene un mensaje, y en este caso un mensaje de la idea de la unidad, de la humanidad mancomunada en pos de un objetivo mayor, pero a mí se me hizo irremediable acercarla a lo que fue Grandes Héroes, un primer hit de Disney Animation en esta nueva etapa de Disney Animation, que tienen este valor de la aventura, de los personajes interesantes en tono heroicos, pequeños y heroicos, que sufren una pérdida y que a partir de la pérdida buscan salir en el sentido más clásico del término, ¿no? El héroe con la pérdida, y que trata de, a partir de esa pérdida, lograr un bien mayor y de sobreponerse a esa pérdida. Me parece que es interesante cómo lo han trabajado, y esto lo tiene Raya, y es lo que están, obviamente, les estábamos comentando recién, y que está disponible. Pero en la misma... Sí, de todas maneras, a mí me pareció más audaz
como propuesta Soul, que es la película pero de eso es Pixar Disney. que salió en Pero eso es Pixar, perdón. Eso es Pixar, sí. Pero digo, en cuanto a ellos decidieron, ¿no? Estoy hablando del grupo Disney, Sí. lanzar Soul en Navidad para, digamos, como estreno exclusivo y sin cargo adicional Sí. para todos los usuarios de la plataforma Disney Plus, como forma de, bueno, te voy a dar un gran estreno de fin de año. Y este híbrido con Raya y el último dragón, que es una película, si se quieren, más de aventuras y más familiar y sí. más accesible. Totalmente de acuerdo. En algún sentido. Totalmente de acuerdo. No, Entonces, acá faltaba estas dos ideas como para que les quede claro también una cosa que dará para un desarrollo mayor en otra oportunidad, pero estos dos perfiles de estudios dentro de la misma empresa. Entonces, sí decías. Sí, que tiene que ver un poco con un cambio, yo creo que de perspectiva bastante fuerte de Disney. Pongamos un poco en contexto. Sí. Disney es el estudio más fuerte históricamente y en los últimos años Sí. mucho más aún dentro del ámbito cinematográfico, ¿sí? O sea, era el estudio que se quedaba con 30, 40, 50% de las entradas vendidas en el año porque sumó en los últimos años a las producciones propias, esto que decíamos, todo lo de Pixar, todo lo de Marvel, todo lo de Lucasfilm, o sea, Star Wars, y en determinado momento, con la pandemia mediante, cierre de salas en todo el mundo, crecimiento exponencial de Netflix, salió a jugarle, no sé si puede de igual a igual, pero sí, esta semana nos enterábamos que Disney Plus superó los 100 millones de abonados en el mundo, entonces claramente está reorientando, por lo menos hasta que el negocio del cine no recupere buena parte de su fuerza, sus productos más grandes hacia la plataforma. Fue con Soul, fue con Raya y el último dragón. Claro. Obviamente están las series que en algún momento tenemos pensado comentar, ¿no? Las series que ya estaban pensadas exclusivamente para el formato del streaming, pero claramente hay un cambio de paradigma dentro de lo que sería el estudio más clásico de Hollywood y más ligado históricamente al negocio del cine. Absolutamente, sí. Y eso nos da pie para hablar de una semana muy particular, porque a la par están funcionando los cines, como les decía. Ese es una de las noticias más importantes. Anduvo relativamente bien Tenet, ¿no? Una película que ya la habían visto muchísima gente, pero se estrenó en IMAX. Quizás la idea de ver ese espectáculo de Chris Nolan en IMAX, en pantalla grande. Si bien en el promedio por sala no es que fue excelente, pero bueno, son todos proyecciones lleva que hay que hacer. 40.000 espectadores, Sí. por lo menos lleva algo más que Raya, Que Raya, ¿no? claro, Sí. claro, bueno, por eso. Pues se estrenaron juntas. Se estrenaron juntas, pero bueno, Raya sí es un estreno. Se supone que Tenet hubo 6 meses prácticamente ya para verla, por lo menos de forma pirata, por medios alternativos. Exacto. Entonces, bueno, está eso. Y se dan dos situaciones más prácticamente en la misma semana. La otra es, y esta quizás es la más jugosa, la película Aquelarre, una coproducción argentina con España que acaba de ganar 5 premios Goya y que se estrena en Netflix, una plataforma privada. En Cinear, la plataforma libre de cine argentino, y que también tiene un estreno comercial, vamos a decirlo así, en las salas del Espacio Inca, que son las salas que están ligadas al Instituto Nacional de Cinematografía en Argentina. O sea que tuvo un triple estreno, si se quiere, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta que justamente como es una coproducción, la parte argentina necesitaba estrenar en Cinear TV, Cinear Play y el Gomón para poder cobrar los subsidios del porcentaje argentino de la producción. Y probablemente lo de Netflix sea un negocio a escala internacional y la película esté disponible en Netflix desde esta semana en casi todo el mundo. Sí, es una película, yo diría, más española que argentina, si bien el director es argentino. Pablo Agüero. Es una historia de brujas ligada a las tradiciones del País Vasco en el comienzo del siglo XVII, creo que es 1609, está ambientada. 1600, entonces, sí. No, y es una película interesante. Se entiende como una anomalía, pero está bien el ejemplo,
porque de golpe estamos teniendo un estrés, así como lo más grande del mundo que es Disney, tenía a Raya y El Último Dragón en streaming hogareño y en salas. Una película independiente, si se quiere, muchísimo de mucha menor escala, también está en Netflix, en Cinear y en El Gomón al mismo tiempo, con lo cual se abona la teoría de que se está destruyendo el histórico y tradicional sistema de ventanas que rigió durante décadas y décadas y décadas. Diría desde la época que surgió la televisión y después el VHS, los videoclubes o la televisión por cable. Cada uno tenía su segmento y esperaba pacientemente a que terminara de explotarse una película en un segmento. Recién ahí salía en otro y después en otro y después en otro. Era una cosa muy ordenada, muy paulatina y nadie pretendía invadir el negocio del otro. Y ahora esto ha estallado en 1000 pedazos. Y se suma eso dentro de esta semana tan particular, que hacia el día jueves, el 18, vamos a tener la posibilidad, hay que ver en qué instancia se da eso, de finalmente ver un proyecto que desde lo artístico a mí la verdad no me tienta, pero sí desde todo el negocio y desde una movida particular dentro del fandom, que es la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Una película que ya vimos en realidad, pero que no la vimos totalmente. ¿Por qué? Porque vimos una película que se estrenó ya hace 3 años, 3 o 4 años, que se estrenó con un corte de otro director por un problema personal, familiar grave que tuvo Zack Snyder, que no pudo completar la película, y Josh Whedon se puso al frente de eso utilizando solo el 20% de lo que había filmado Zack Snyder. Es así que ahora sale una película que tiene la misma línea temática, los mismos personajes, la misma idea, pero totalmente diferente y con el doble de duración. Si aquella duraba 2 horas, esta dura 4 horas. Y pasó de ser algo negado por Warner, hoy Warner Media, hasta que a partir de hashtag, a partir de una campaña, a partir de una presencia incluso muy fuerte en la Comic Con de San Diego, los fans empujaron, y poniéndose también actores, Gal Gadot, por ejemplo, Ben Affleck, detrás de, bueno, una consigna que era release de Snyder Cut, vio ahí el negocio Warner Media y hoy termina transformándose, casi te diría, como en una piedra angular de la instalación definitiva de HBO Max TV, que es donde se va a proyectar en principio a partir del 18 de marzo, y estaban en tratativas hasta el último momento para que en los lugares donde no hay HBO Max TV, como es el caso de Argentina y Latinoamérica, se pudiera ver por, obviamente, el servicio premium, ya sea de HBO Go o HBO el cable, en este caso, ¿no? El canal HBO. Es interesante. ¿Tenés alguna novedad de que eso? Mira, hay altísimas posibilidades, porque saben que si se espera hasta junio, hay una cantidad de fandom que la va a ver antes. La baja al día siguiente, claro. El día que esté en HBO Max. Exactamente. Claro. De hecho, hubo una noticia ligada a eso, que hay que ver cuánto a propósito lo hizo HBO. Yo siempre desconfío de esas cosas. Que se filtró esta semana, estrenaron Tom y Jerry en HBO Max, y hubo una cantidad de usuarios que pusieron Tom y Jerry y se encontraron con que era la película de Zack Snyder. Alguien apretó mal el botón, esas fueron las explicaciones que dieron, y se vio como son una película de 4 horas, la pudieron sacar antes, pero se vio bastante de la película y ya estaba subido en redes, fragmentos de la película, etc. Yo desconfío de eso y siempre creo que forma parte de la campaña de promoción, sobre todo porque, y acá me interesa lo transmedia, más allá de si se estrena o no se estrena finalmente la película, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de cómo ha cambiado todo tanto que una campaña de fanáticos alrededor del mundo la empujan un proyecto de esta magnitud. Obviamente no hay nada caritativo acá, estamos hablando de un negocio que se terminó cristalizando, que se terminó vislumbrando, y ahora hay que ver si se empuja tanto el asunto que Zack Snyder siga al frente de un proyecto expansivo
que terminó siendo lo diametralmente opuesto a lo que fue el proyecto de el universo cinemático de Marvel, por ejemplo, con sus superhéroes, muy pensado, muy un proyecto a 10 años, muy un proyecto... Acá no, acá terminaría siendo fortuitamente porque los fans presionaron, porque compraron la estética particular de Snyder, un tipo muy criticado por también un sector del fandom de esta cuestión comiquera, al cual hay que respetarlo. Obviamente los gustos de las personas se respetan siempre, pero no tomarlo desde el punto de vista crítico, ¿no? Donde Zack Snyder también es muy cuestionado desde los críticos y de cómo encara esta cuestión súper estilizada, pero hay que reconocerle, y esto a mí me parece interesante, que realmente le pone mucho a esos productos que uno percibe tan comerciales, tan súper estilizados. Hay mucho del director, hay un compromiso detrás de eso por su obra y lo ha hecho siempre. Entonces me parece que confluyen estas cosas muy disímiles en esta semana. Como pero es todo un fenómeno. Pero es un fenómeno que excede el ámbito cinematográfico. Sí. Están aprovechando, digamos, para de alguna manera, con inversiones millonarias, porque terminar este proyecto le debe haber llevado varios millones de dólares. 70 millones de dólares, más de... Por eso, casi una película de superhéroes, quizás que salga 100, ponele. Varias películas argentinas. Claro, están alimentando más producción exclusiva para el streaming, para esta competencia. Ahora, nosotros estamos como unos meses atrasados porque todavía HBO Max no llega a la Argentina, nos están faltando todavía unos 4 meses. Entonces tampoco está el conflicto con, por ejemplo, la semana que viene Warner sigue estrenando en Argentina las películas entre comillas viejas, como hizo con Tenet. Ahora se estrena Mujer Maravilla 1984. La semana pasada se había estrenado, Tom y Jerry, que también en Estados Unidos fue en simultáneo en HBO Max y en salas. Pero claro, todavía no está el conflicto con los exhibidores porque no tenemos HBO Max, pero puede pasar, como ocurrió con Raya y El Último Dragón, que las grandes cadenas decidan no estrenar la producción que se venga de Warner, cuando ya HBO Max esté operando en la Argentina. No quieran el famoso estreno simultáneo, que es lo que están proponiendo los grandes estudios. Entonces tenemos ahí otro conflicto en ciernes, latente, que puede estallar a partir de junio. Eso va a ser interesante seguirlo, y va a ser parte de lo que iremos sumando en el análisis, porque es el tema principal, creo, de la industria cinematográfica y audiovisual, y cómo está atravesado por lo transmedia lo que hay que seguir. Sí, decías, perdóname, pero ¿y bueno? No. Me parece que es un buen cierre para irnos a nuestro segmento musical. ¿Qué te parece? Me parece bien, y fíjense qué maravilla este clásico del jazz, pero por el señor Sting. Lo escuchamos y después hablamos de qué se trata. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Herbie Hancock fue uno y es uno de los músicos de jazz más importantes de la historia. Fue un tipo que se crió a la luz del más grande músico de jazz, que es Miles Davis. ¿Por qué lo menciono? Si ustedes estaban escuchando
o les había presentado a Sting en esta hermosa versión de My Funny Valentine? Bueno, precisamente porque es un dueto junto a Herbie Hancock, Sting más Herbie Hancock, de alguna manera preludiando el disco que se viene de Sting de duetos, que recupera material previamente ya realizado, porque Sting grabó con todo el mundo, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho hay un proyecto conjunto, un disco con Shaggy, que es realmente con el rapero muy pero muy interesante, y después vamos a hablar un poquito de esa unión. Pero también refleja este momento de Sting, ¿no? Un tipo que se fue alejando del canon más de ese pop jazzeado que hizo después de The Police, que se acercó a la música hasta sinfónica, te diría, y que en los últimos años lo que ha hecho fue explotar precisamente ese caudal compositivo que lo hace para mí uno de los grandes genios de la música popular de los últimos 40 años, si uno topa de la década del 80 en adelante, aunque en realidad formalmente empezó a fines de los 70, ¿no? Me parece que es un tipo que le ha dado a la música, y particularmente como líder, si bien The Police es un trípode perfecto, es un tipo que le ha dado piezas inmaculadas, como siempre decía Stewart Copeland, que clave para el sonido de Police. Andy Summers, uno de los mejores guitarristas. Stewart Copeland decía, todos componíamos, es una frase que a mí me encanta, todos componíamos como 40, 50 temas por cada disco que sacaba de Police. El problema es que los de Sting eran los mejores. El mismo Copeland decía eso, ¿no? Y bueno, claro, era obvio, porque ese don, el don de la composición, de la melodía, es algo que no se aprende, que se tiene. Y ahí estaba Sting. Bueno, los últimos discos que estuvo sacando tenían que ver con el recorrido a su carrera. My Songs se llama, con versiones nuevas de clásicos tanto de Police como de su carrera solista. Sí, a mí obviamente me gusta mucho más la etapa de Police que la etapa solista. Sí. Acá no te acompaño tanto. Igual, sí, obviamente me parece. A mí también, un artista muy importante. Sí. Musicalmente, incluso en sus causas, múltiples causas políticamente correctas, siempre mantuvo una coherencia artística y política encomiable. Ahora, es interesante esto de los duetos, que iba a salir el año pasado, y por la pandemia él avisó que venía todo como bastante retrasado, y sale finalmente el próximo 19 de marzo. Quizás algunos te estén escuchando esto posterior a esa fecha, pero lo estamos mejor, ya está disponible si lo están escuchando después de esta fecha, ya lo pueden escuchar. Exactamente, búsquenlo. Y de hecho, está casi como que armado previamente, claro. Porque como decíamos, hay colaboraciones con Eric Clapton, con Annie Lennox, con Sam Moore, con un montón de gente que simplemente es recopilarlo, y probablemente lo hayan remasterizado y mejorado en cuanto a la calidad de sonido, si es que algunas cosas son más viejas, pero básicamente uno podría teniendo la playlist que la difundieron hace un montón de tiempo, uno podría armárselo dentro de una playlist propia en Spotify. Es simplemente buscar qué hizo con Melody Gardot, qué hizo con Mary J. Blige, con Shaggy, etcétera, etcétera. Pero si te parece, vamos a ir recorriendo un poco algunas colaboraciones. Dale. Y una de ellas es en francés, con uno de mis ídolos absolutos, que es Charles Aznavour. L'amour c'est comme un jour. El amor es como un día, y suena así. L'amour c'est comme un jour de soleil en ripaille et de lune en chamaille et de pluie en bataille. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour dans un fini sourire.
d'une infinie tendresse, d'une infinie caresse. Y ahí escuchábamos entonces la colaboración entre Aznavour y Sting. Sting de 69 años. Es increíble lo de Sting, porque va a cumplir 70 ahora ya podríamos decir que tiene 70 y está, lo odio, yo sigo su perfil en Instagram, las fotos que sube con la esposa, todo, está bien, los millones de dólares, los múltiples millones de dólares ayudan mucho, pero hay muchos con millones de dólares que no está así a los 70 años, es una cosa increíble. Si te dicen que es un tipo de 58, lo compras, tranquilamente. Totalmente. Es una cosa increíble, es un milagro genético por otro lado, más allá de lo que se cuida, ¿no? Tipo, sumamente obsesivo, lo imagino bastante complicado. Como diría Steve Copeland, no sabes lo que es. Bueno, sí. Claro, debe ser de esos que comen solo la comida orgánica del mercado tal, del productor tal, porque bueno, se lo puede pagar y se lo puede proveer. Pero un dato interesante para los que quieren ir como acompañando este lanzamiento es que Sting puso online hace unos días un sitio web interactivo, sí. Que vos entrás y tenés como la historia muy bien, además está en varios idiomas, está en castellano obviamente, las historias detrás de cada una de las colaboraciones. Entonces tenés la historia de su relación con Eric Clapton para It's Probably Me, y así con cada uno de los temas que integran este disco de duetos. Es realmente muy logrado, es duets.sting.com, o sea, dentro del sitio personal de Sting. Vale la pena darse una vuelta antes o mientras uno escucha las colaboraciones que está haciendo Sting. Y vamos a escuchar uno más. A mí me gusta mucho el tema y el tema original, que es None of Us Are Free, ninguno de nosotros es libre, que la hizo con Sam Moore. Es un viejo tema de protesta, con una letra muy combativa. Y bueno, vamos a ver cómo suena este dueto con Sam Moore y volvemos para el cierre del bloque. Calling across the years, they're crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is chained, none of us are free. There are people in the darkness, and they just can't see the light. They don't say it's wrong, and they say it's alright. Hey, we gotta feel for each other, let our brothers know we're here. Gotta get a message out, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is chained, none of us are free. Qué belleza, sí, la verdad que vino bien este bloque musical para reconectarnos en realidad con nada nuevo, pero con un tipo que merece estar en por lo menos lo que nos gusta a nosotros y la recorrida que vamos oscilando desde entre cosas de rock más indie alternativo, como puede ser un Wilco, como hemos hecho en otras presentaciones, hasta un clásico como Sting. Obviamente, además está decir que repasen, hay la posibilidad hoy de las plataformas da que cosas que antes eran más complicadas, como de conseguir, tipo el box set de The Police se puede encontrar tanto, sobre todo en YouTube, en YouTube Music, que tiene algunas perlitas perdidas. Ustedes saben que The Police salía y trabajaba mucho la idea de los simples, ¿no? A medida que se sacaban sus discos. Por ejemplo, de Dudu de Dada, del tercer disco de ellos, de Señata Mondiata, es
no digo que haya salido siempre bien, pero hay una versión en castellano de Duda, también hay una versión en japonés, es un gran lanzamiento y eso se consigue hoy, ¿no? Búsquenlo en la web porque se consigue. Antes era más difícil y formaba parte de simples que hoy conseguir los originales, porque eran en vinilo encima, estamos hablando de la década del 80, realmente es carísimo, pero siempre tuvieron una perspectiva como de banda mundial, ¿no? Recuerden que incluso La Vuelta, en el 2007, tuvo como corolario un disco doble que es precisamente la presentación en Buenos Aires, nada más y nada menos, un lugar que Sting quiere mucho porque fue siempre bien recibido, fue uno de los primeros artistas que vino con esa andanada en el 86 concretamente, vino en el 86 y de ahí sí, empezaron ahí, después vino Cure, después bueno, fue una de las piezas claves en el Amnesty que también había cerrado en Argentina, o sea, todo eso está ligado Sting y The Police particularmente, toda su obra hoy está subida y cuando uno piensa en... Pero perdón, vos dijiste, sí. ¿Cuándo es que The Police no vino en el 80? Sí, yo sí, creo que y vino en el 80. No, en el 2007 fue la vuelta, fue la reunión. Pero vinieron en el 81 que estuvieron en New York City. Sí. Era, no sé si era Palladium ya o era New York City en ese momento. No, New York City, seguro, sí. Y estuvieron en obras también con el famoso incidente de Andy Summers con el policía que le pegó porque estaba poniendo mal orden, etcétera. La discusión que tuvo en plena dictadura. Sí, pero que no lo vio nadie, eso son muy pocos, como dicen, es el recital que todo el mundo dice que vio y nadie lo vio en realidad, ¿no? Y después, bueno, ese regreso triunfal en el año 2007 con la gira mundial, pero que, insisto, el concierto que se utilizó para el video, para el vinilo, para el que encuentran en Spotify, bueno, es la presentación en Buenos Aires, Live in Buenos Aires. Vamos a meternos ahora para el cierre y queda como recomendado tanto de Diego como mío porque nos gusta mucho. Forma parte de la NPR, que es la radio pública en los Estados Unidos, y se llama el Tiny Desk Concert. Ustedes van y ponen Tiny Desk Concert en YouTube y les va a abrir todo un canal donde van a encontrar a los más grandes artistas con conciertos que duran 15 minutos, 20 minutos, 3 canciones son habitualmente, en tono minimalista. Bueno, en el 2019, hace un año y medio, se presentó Sting con Shaggy e hicieron esta hermosísima versión de uno de los temas de su carrera solista que a mí más me gusta, de ese disco que es Ten Summoners Tale, Cuento de 10 Predicadores, donde está esta colaboración con Eric Clapton, donde está It's Probably Me en otra versión, porque la versión con Eric Clapton es la que salió en la película Arma Mortal 3, fue parte de esa película. Bueno, este tema Shape of My Heart, precisamente, que la vimos en la película El Perfecto Asesino, el final del Perfecto Asesino de Leon, bueno, es de Sting y miren qué linda versión, y con esto cerramos y con el recomendado de el Tiny Desk Concert en su colaboración con Shaggy. Me permito sumar a las recomendaciones de los Tiny Desk a, por ejemplo, bandas que hablamos en bloques de ediciones anteriores, como The National o Wilco, un montón han pasado por la redacción de la radio, ahí con esos libros de fondo, lo que sea, son muy valiosos. Y cerramos entonces con la aparición de Sting en el Tiny Desk Concert de la National Public Radio de los Estados Unidos. Y ahí vamos entonces, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. Deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but there
that's not the shape of my heart. Yeah. I still see. Bueno, y el miércoles próximo vuelve el Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires, que no se hizo en el 2020, porque justo ahí en abril empezaba fuerte a pegar la pandemia. Ahora, con la reapertura de las salas, regresa esta 22ª edición con un formato bastante híbrido en el cual van a convivir funciones en salas, pocas funciones por día, con aforo del 30%, gratuitas, con lo cual va a haber que reservarlas 48 horas antes. Unas cuantas proyecciones al aire libre en plazas, en clubes, etcétera, etcétera. Y la variante obvia del streaming, que era un poco en sintonía con lo que hablábamos, Pablo, en el primer bloque. Un festival de cine también se adapta a los nuevos tiempos, y entonces mezcla salas, aire libre y streaming, todo gratuito, con una programación que inevitablemente tiene mucho de cine argentino, porque no es tan fácil conseguir películas extranjeras para un streaming gratuito, ¿no? Por una cuestión que ya sabemos de derechos mundiales, las películas que no están vendidas ya a determinadas plataformas, etcétera, etcétera. Vos sos un especialista, sí. Vos sos un especialista en el tema de coberturas de festivales. Es quizás, dentro de todas las especialidades que tenés, la que casi no tenés competencia ahí. ¿Qué te entusiasma y qué no te entusiasma de El Bafisi esta edición? Mira, sí, yo creo que, o sea, es difícil hacer ahora una cosa como en la previa, ¿no? Está claro. No de balance. ¿Qué te entusiasma en la previa? Claro, lo que creo es que hay demasiado quizás cine argentino. Es imposible que todo sea bueno. O sea, yo creo que hay una especie de... Y creo que Javier Portafus, que es el director artístico, lo anticipó en la conferencia de prensa. Hay como una especie de reconocimiento a los productores argentinos que en muchos casos aguantaron las películas que estaban seleccionadas para el Bafisi 2020, que no se hizo, y las dejaron para esta edición 2021. A eso se sumó lo que se pudo hacer durante la pandemia, y entonces hay un poco de todo. Hay películas del 2019, otras del 2020 y otras que se hicieron en pandemia y están terminadas hace poquito. Por ejemplo, la tercera entrega de UPA, que ahora en vez de llamarse una película argentina, se llama Una pandemia argentina. Son dos películas juntas, claro. O sea, son como dos partes y las hicieron en pandemia, pero otras no, otras son de la prepandemia. Entonces quiero ver un poco cómo viene la cosecha del Bafisi a nivel de cine argentino, y dentro de lo que se pudo elegir del exterior hay algunas películas que estuvieron en Berlín hace muy poquitos días, así que voy así simplemente a tirar. Sí, dale, la película de apertura está muy bien, es un crowd pleaser, no busquen nada demasiado osado o experimental. Se llama Bandido, del cordobés Luciano Juncos, y tiene como protagonista a Osvaldo Laport, como un viejo músico de cuarteto, un músico muy popular ya en su decadencia, que quiere abandonarlo todo y no cuento por qué, pero vuelve de alguna manera a la faceta artística en una película muy de esto, ¿no? De un personaje, una mezcla de Cacho Castaña, Sandro y la Mona Jiménez, para ponerlo en esos términos, ¿no? Así que creo que es una buena selección como película de apertura, que no tiene por qué ser justamente la película más audaz o contestataria de la programación. Y una película que vi en estos días que me parece interesante por el personaje que aborda, se llama Una casa sin cortinas, de Julián Troxberg, y es un documental sobre Isabel Perón. Isabel Perón quizás es una de los personajes más, ¿cómo podríamos decirlo sin herir susceptibilidades? Pero más complejos del peronismo, para el peronismo, más oscuros también, ¿no? Fue presidenta constitucional hasta que vino el golpe. Hoy, a los 90 años, casi inhallable en Madrid. Y el director lo que se propone es no solamente reconstruir toda la historia de Isabel Perón, y en esto
realmente entrevista a muchísima gente muy valiosa, sino que va en busca de Isabel Perón a un barrio privado en Madrid, y no voy a contar cuál es el resultado. Pero bueno, y obviamente hay muchísimos cine de directores consagrados, que siempre, Hong Sang-soo, Philippe Garrel, Arturo Ripstein, Abel Ferrara. O sea que es una posibilidad de, bueno, algunos días nos quedaremos en casa, otros días saldremos a las salas o al aire libre, y bueno, ver cómo nos recibe este Bafisi 2021 que lo esperábamos, que nos dolió mucho que no se hiciera el año pasado, porque bueno, es una cita para los cinéfilos de ver todo ese cine que si uno no se lo baja de manera pirata, o ocurre el milagro de que algún distribuidor independiente todavía la compre, no hay posibilidad de acceder a ese otro cine. Pero teníamos también pensado una segunda recomendación, ¿es verdad? Sí, señor, sí, señor. Ahí me meto yo un poquito. Este va a ser mi fin de semana de conectarme más con el Bafisi, así que ahora les voy a dar una recomendación para quienes todavía no estén conectados con el Bafisi. Fue un estreno relativamente reciente, tendrá unos 20 días, un mes, de Netflix, producción de Netflix, Noticias del Gran Mundo, una película que tiene como protagonista Tom Hanks. Paul Greengrass es el director, que hace un western clásico. ¿Y por qué cambié el tono cuando dije que hace un western clásico? Porque Paul Greengrass por ahí uno lo tiene más ligado a experiencias previas a lo que fue su inclusión en la saga de Jason Bourne. Recordemos que la primera de Jason Bourne, Identidad Desconocida, no es de Paul Greengrass, ¿no? Es de Doug Liman. Y cambia el registro, ¿no? Por esto de acercarse a esa cosa que a mí mucho no me gusta porque es un poco tirado los pelos, pero sí esta idea de la cámara documental, la cámara nerviosa arriba del hombro siguiendo a los actores, pero que él había utilizado en una película previa, Domingo Sangriento, inclusive, donde experimentaba, y quizá eso llamó la atención, después le abrió las puertas de Hollywood para lo que fue su consagración en las muy buenas películas de la saga Bourne, sobre todo en la segunda y la tercera, La Supremacía y el Ultimátum, en tándem y trabajando muy bien con Matt Damon. Lo que hace acá es contar una historia. Primero aprovecha mucho en esos planos cerrados las caras que Tom Hanks, que está en modo hago de taquito cualquier cosa, ¿no? Hace años ya, el año pasado le dedicamos en Acerca de Nada un segmento a partir de su película para Apple TV Plus, la película de guerra. Ahora no me acuerdo el nombre de esa película, pero la habíamos recomendado inclusive, y hoy estamos recomendando esta Noticias del Gran Mundo, que insisto, es un western donde él hace ya finalizada la guerra de secesión y con unos Estados Unidos bastante devastados en el oeste, lo que va haciendo es pueblo a pueblo contar las noticias, una suerte de pregonero, de juglar de las noticias, hasta que sucede algo en uno, vamos a decirlo, y ese es el disparador, después se verá. Pero y acá es donde viene el elemento fordiano. Cuando uno habla del cine de Ford, esta idea de la búsqueda, de todo, es esto, ¿no? Una nenita rubia que no tiene nada que ver en, casi te diría, un espacio, se podría decir, nativo de los Estados Unidos. Dice, bueno, ¿qué es esta chica? Se quedó sin sus padres, víctima de una de los daños colaterales de la guerra de secesión, en el sentido más terrible del término. Entonces él, de alguna manera, empieza a jugar esta idea de la paternidad también subyacente, la búsqueda, el periplo, y lo que le pasa, tratando de llevarla a los familiares que le quedaba en otro lado opuesto de esta tierra, de este gran mundo que plantea que no es otra cosa que el oeste de los Estados Unidos, básicamente, la conquista del oeste, que en ese momento era simplemente alejarse de la costa este. Todo lo demás era el oeste en los Estados Unidos, de la parte de Nueva York, de Chicago, que eran las ciudades desarrolladas, ¿no? Claro, esto es Texas 1870. Claro. Y sí, él es un veterano de la guerra civil, viene de la violencia extrema, y de hecho el entorno sigue siendo bastante violento, sórdido, y él de alguna manera contando, sí, historias un poco, hoy podríamos decir sensacionalistas o amarillentas, pero que seducen a la audiencia. Él encarna esa especie de héroe redimido, que también le sale. Recordemos que él ya había trabajado con
con Paul Greengrass en Capitán Phillips, que es una película que a mí me gustaba bastante hermoso, también. tenés razón, me había olvidado, es gran película de Capitán Sí, Phillips. y lo que vos decías en Greyhound era... Greyhound, ahí estaba el nombre, estaba buscando ahora. Sí. Claro, era el héroe también noble en circunstancias extraordinarias dentro de una película bélica, más de batalla naval. Claro. Pero sí, es el Que esa, recordemos que esa la pueden ver, Greyhound la pueden ver en Apple TV Plus, es una producción de Apple TV Plus, está todavía disponible. Exacto. Y esta está en Netflix, ¿no? Es una película que creo que era original de Warner de Universal, y se la venden a Netflix. Por la pandemia se la venden a Netflix. Así que sí, yo también la recomiendo y también estoy de acuerdo en las ínfulas fordianas que tiene claramente el guión, que es del propio Paul Greengrass y un colaborador que se llama Luke Davis, pero a partir de una novela que ellos compran de Paulette Childs. Así que sí, extraño el derrotero, vos bien decías, de Domingo Sangriento, película sobre la lucha independentista en Irlanda, basada en hechos reales, con esta impronta documentalista, a este western fordiano. Hay un largo camino de un director que ha demostrado evidentemente manejar bastante bien distintos géneros, desde el drama al cine de acción a el western. Así que recomendamos, como cierre de esta sección de recomendaciones con la que solemos concluir nuestras entregas, Noticias del Gran Mundo, News of the World, es el título original, el western de Paul Greengrass con Tom Hanks, disponible en Netflix. Nos despedimos, don Pablito. Sí, nos vamos. Que termine bien su día de cumpleaños, señor Valle, y bueno, gracias. Será, si Dios quiere, hasta la próxima emisión, al próximo capítulo. Esperemos ya, capítulo número 3 de esta segunda temporada de Acerca de Nada. Chau, hasta la próxima, gracias. Acerca de Nada. You can't handle the truth.